Antes, adelantamos entonces al subdirector de Información de Animal Político, el escritor y periodista Ernesto Núñez. El dominio total de Morena en el legislativo, mi querido Ernesto, frente a que pareciera que estamos volviendo a los 80s y 90s, pero con un voto popular. Es decir, con un dominio del partido único. Viene después la reforma al Poder Judicial, pero la Cámara de Diputados se pintó de guinda de Morena, en el Senado le falta uno. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estás viendo con esta nueva conformación? Ernesto, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal, mi querido Luis Alberto? Buen día. Pues efectivamente, vimos, la verdad es que concretamente el miércoles fue un día como muy intenso, ¿no? O sea, comenzó con esta plenaria de senadores con Claudia Sheinbaum. Vino un anuncio muy convencional que ya sabía, que era que Adán Augusto López será el coordinador de Morena, y por lo tanto el presidente de la Junta de Coordinación Política ahí en el Senado. Después vino un anuncio un poco más sorprendente cuando se anunció que Gerardo Fernández Noroña será presidente de la mesa directiva del Senado. Y luego vino este otro, que fue la presentación de los dos senadores, como ya lo habíamos advertido, incluso creo que lo habíamos comentado aquí también. Pues estos dos senadores, uno de Tabasco y uno del PRD, que fueron electos por el principio de primera minoría, es decir, esta coalición PRI-PAN-PRD quedó en segundo lugar en esos estados, y en esos estados en particular llevaba como primera fórmula a personajes del PRD que se van a Morena. La verdad es que yo lo creía, Luis Alberto, porque no tienen un solo incentivo para quedarse en un partido como el PRD, que perdió su registro, que lo conservó a nivel local, pero pues, imagínate ser el único perredista en un estado como Tabasco, ¿no? O como Michoacán, donde Morena tiene prácticamente el control de todo. Entonces, ellos dicen que sí, que seguirán militando en el PRD a nivel local, pero se unen a la bancada de Morena, con lo cual pasaron de 83 a 85 senadores. Efectivamente ya nada más les falta uno, pero no necesariamente necesitan un voto, Luis Alberto. Con que un senador del PAN o del PRI o de MC, el día que se vote una reforma constitucional, le dé gripa, no vaya, tenga un contratiempo, con eso es suficiente para que Morena, Verde y PT tengan la mayoría calificada, que son las 2/3 partes, para aprobar cualquier reforma constitucional. Y luego en la noche vimos dos cosas, una que ya se preveía: el Tribunal Electoral confirma la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, es decir, la asignación de las diputaciones que hizo el Consejo General del INE, de las diputaciones plurinominales. Se confirman los números. Morena, Verde y PT tendrán 364 diputados. Pero ya más nochecito ocurrió una cosa que sí fue ya una cosa brutal, que es cuando el Verde saca este comunicado donde dice 15 diputados se van a Morena. Es decir, Morena tenía por sí mismo 236 diputados. Le faltaban justo 15 para tener 251. ¿Por qué es importante, Luis Alberto? Porque 250 más 1 es mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de la Cámara. Las reglas del régimen parlamentario en la Cámara de Diputados establecen que un partido que tenga más de 250 diputados puede presidir durante los 3 años de la legislatura los 2 órganos de gobierno, la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política. Esto deriva en que Morena, ya con esos 15 votos del Verde, y por cierto ayer se sumaron otros 5 del PT, es decir, la bancada de Morena tendrá 257 diputados, ya con esos diputados, Luis, tendrá la posibilidad de presidir la mesa directiva y la JUCOPO durante 3 años. Lo mismo que en el Senado, porque en el Senado no existe el candado de que una sola fuerza deba tener mayoría absoluta, aunque haya una fuerza mayoritaria. En este caso, Morena por sí mismo tiene 60 de los 128 escaños, ya con eso podrá presidir. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir control, obviamente, de todas las comisiones legislativas. Esto quiere decir control del presupuesto de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Esto quiere decir control de la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo, control del canal del Congreso,
control obviamente de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación durante los 3 primeros años de Claudia Sheinbaum, control de cómo se auditan esos recursos, de las reformas legales, del nombramiento, que ya ves que se aplazó la reforma electoral, pues el nombramiento de los consejeros electorales en 2026 lo podrá hacer prácticamente solo la coalición gobernante. Es decir, sí vamos a otro mundo y bueno, y obviamente las reformas del Plan C que se empezarán a procesar desde el minuto 1 después de que se instale el Congreso el próximo domingo. Entonces, sí nos lleva a un cambio institucional muy importante, pero es un apunte bien interesante, Luis. Esto es lo que ocurría en el priismo autoritario hegemónico, en donde no había un formato de elecciones libres y creíbles. Hoy esto es algo que emanó del resultado electoral. Exacto. Y sí, mucha gente quiso batallar, se peleó con eso, que si las pluris, que si la sobrerepresentación, pero lo cierto es que con las reglas actuales, con las reglas de juego, se ganó. Es decir, podríamos decir, Luis, que Andrés Manuel López Obrador les ganó con sus reglas, les ganó en su cancha, les ganó el juego democrático con las reglas que pusieron los partidos políticos y que eran reglas que se habían diseñado sobre todo para blindarse, PRI y PAN, sobre todo en los últimos años, y que ahora pues se les revirtieron y están jugando, digamos, a favor de una coalición que ni duda cabe que obtuvo la mayoría, una supermayoría emanada de las urnas. Y pues bueno, ahora habrá que ver qué hacen con este mandato, que es un amplio poder. Ojalá lo usen con absoluta responsabilidad, pero sí estamos en una etapa muy distinta a la que vivimos durante estos gobiernos, donde el presidente pues tenía que negociar todo, pactar todo, porque no tenía mayoría en el poder legislativo, ¿no? Totalmente de acuerdo, pues vamos a estar vigilando y visibilizando. Te mando un abrazo, mi querido Ernesto, y estamos en contacto, como siempre. Un gran abrazo, mi querido Luis. Igualmente, habrá que ir ciertamente pues a otras reglas, ¿no? A interpretarlas, porque de acuerdo a la mecánica política de México, hay un libro muy bueno, lo recomiendo, de Woldenberg y Becerra, La mecánica política de México, la mecánica política del cambio, la mecánica del cambio político en México, algo así, que habla de todas las reformas electorales del 78 hasta, creo, principios del 2000. Porque para que hubiera, el actual sistema emana de ahí, de cuando el PRI tenía mayorías absolutas y calificadas, los que estamos viendo, pero por fraude. Exacto lo que dice Ernesto Núñez. Tuvo que sentarse Reyes Heroles en el 78 con la oposición, porque en el 76 hubo solo un candidato presidencial que contuvo, que compitió, que fue José López Portillo. No, la oposición renunció a poner un candidato presidencial porque ganaba todo el PRI. Hay una declaración muy histórica de Fernández de Ceballos cuando dijo, no hay condiciones de competir. Entonces, vamos con candidato único, José López Portillo en el 76, y tuvo que abrirse el sistema, decir, a ver, a convocar y abrir las reglas del sistema, plurinominales, darles representación a los partidos en el 78, después vendrían los cambios progresivos en los 80. Recuerda que la elección para la credencial para votar era sin fotografía, después vino con fotografía en los 90, en el 91, la época de Woldenberg, de Arturo, del primer director de Arturo Núñez, del IFE, entonces IFE, Instituto Federal Electoral, luego INE en el 2000, luego Woldenberg, pero todo volvió con exactamente lo que dice Ernesto, las reglas democráticas actuales son las de ese sistema. Habrá que volver a interpretarlas, pero todo viene del cambio de las reformas electorales de la cabeza de la presidencia. Han venido, salvo la de Beltrones en el 2007 y 2008, que fue la última reforma de Estado. Nosotros nos tocó investigarla a nivel nacional. Veremos si ahora, si el sistema se quiere abrir, tendría que abrirse para los nuevos tiempos, aunque la calidad de oposición que tenemos da pena ajena.